La vigencia de las conspiraciones. Las teorías de las conspiraciones conciben un mundo regido por manipulaciones de servicios secretos, de grupos de élite ocultos, de dispositivos encubiertos, por iluminados fantasmagóricos. Es difícil corroborar las hipótesis de las teorías de la conspiración en un mundo efectivo que se acerca a la complejidad dinámica e integral teorizada por la perspectiva de la complejidad. Sin embargo, en plena vertiginosidad de la decadencia, en la modernidad crepuscular, de acuerdo a la emisión proliferante de los medios de comunicación, de noticias alarmistas y espectaculares, el mundo parece parecerse cada vez más a las hipótesis delirantes de las teorías de la conspiración. Empecemos con el fenómeno descomunal del ISIS. La realidad supera la imaginación. Nadie pudo haberse imaginado un fundamentalismo musulmán más alucinante. Se dio de la manera más demoledora. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Por lo menos, ¿cómo explicar esta irrupción surrealista de la crueldad religiosa? La participación de mercenarios, la inducción de conductas y comportamientos fundamentalistas delirantes, fuera de lugar, que no vienen de las tradiciones religiosas musulmanas, sino más bien son incitadas de manera despavorida con argumentaciones y retóricas insostenibles que parecen más bien el surrealismo posmoderno. La incumbencia de ocultos servicios secretos y de potencias que se han movido de manera soterrada, la incumbencia del ISIS en los territorios tomados y que se autonombraron como califato, en la economía del petróleo y la venta inmediata a las potencias. Todo esto nos habla precisamente de lo que hemos dicho a un principio, que la realidad efectiva parece parecerse a las teorías de la conspiración. En la actualidad parece repetirse este escenario, este espectáculo, este guión y este entramado cuando vemos de manera sorpresiva la incursión del Hamas en el sur de Israel, justo en la zona de los kibbutz, justo en poblaciones que son más afines a Palestina, y se las puede calificar de tendencia más bien crítica a Netanyahu, a su gobierno de derecha y de ultraderecha. Esta incursión se da en el contexto donde Netanyahu se haya arrinconado por movilizaciones sociales en contra de su pretensión de controlar el órgano de poder judicial, atentando contra la división de poderes de una república. Más aún,
Si ampliamos el panorama y vemos que precisamente fue el gobierno de Netanyahu y quizás los servicios secretos los que apoyaron el financiamiento de Hamás para debilitar a la legendaria OLP. El desemboque de todo lo ocurrido vuelve a mostrarnos precisamente el objetivo y la finalidad probable de la conspiración cuando se arrasa Gaza, cuando ya se ha atravesado el umbral de las 10.000 muertes y de los 4.000 niños asesinados. Esto nos recuerda a una larga historia de desplazamientos desde la guerra de 1948 hasta la actualidad, cuando se hace más virulento el empuje de la violencia, la atrocidad de la guerra y el bombardeo sistemático a civiles. ¿Acaso no se tienen satélites? ¿Acaso no se tienen identificados los lugares de las plataformas de lanzamiento de cohetes de Hamás y de otras organizaciones? ¿Acaso no se tiene la tecnología puntual como para precisamente apuntar y bombardear estos lugares de plataformas? No, lo sorprendente es que se arrase la ciudad, empujándolos hacia el sur y más aún, empujándolos a la nada. Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Netanyahu dice que Israel, es decir, el Estado de Israel, el gobierno de Israel, el gobierno de extrema derecha de Israel, no el pueblo de Israel, que tiene sus propias contradicciones y sus propias composiciones que han sido desdibujadas precisamente por este proceso de control y de componendas entre grupos de derecha y de ultraderecha. La diferencia entre colonos y kibutz es muy clara. Los colonos arrasan, asesinan, ocupan territorios que no pueden ocupar en Cisjordania. Y el gobierno manda al ejército a defender estos colonos, que son criminales en el sentido de delitos de apropiación territorial de manera indebida, lo que se repite entonces ahora de manera desmesurada y convergente es nuevamente el desplazamiento habido en todas las guerras y como desenlace de las guerras, no solamente en Medio Oriente, sino puntualmente en la guerra israelí-palestina. Como se ha dicho, ya no es una guerra. Es un acto de venganza demoledor. Es un genocidio, un holocausto, el holocausto de Gaza. Además de esta aproximación y analogía con las hipótesis de la teoría de la conspiración, tenemos teóricamente en el balance y en el análisis teórico, en el análisis del presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, lo que hemos llamado la metamorfosis de la víctima en el verdugo. Las víctimas del Holocausto se han convertido de manera asombrosa en los verdugos de ahora y repiten los mismos argumentos, el mismo cinismo expresado en sus entonces en los campos de concentración por los nazis.
Podemos decir que la historia parece torcida, parece irónica y de un humor negro. Gaza se ha convertido en un gigantesco campo de concentración y de exterminio. A propósito, se puede sugerir que hay analogías entre las manipulaciones soterradas de los servicios secretos en el caso de ISIS y también en el caso de Hamas. Ciertamente, la operación no necesariamente se da de manera directa, sino de una manera sinuosa, con agentes dobles, con incitaciones e inducciones a hacerlo, con apoyos subrepticios a los fundamentalismos más exacerbados, pero siempre cubriendo y encubriendo los propósitos y las intenciones, aparentando defensas del pueblo, pero a la vez debilitando a la autoridad palestina. Ahora bien, independientemente de corroborar las hipótesis de la conspiración que ponemos en juego y ponemos en mesa, en los hechos coinciden los enemigos, son cómplices los enemigos. El gobierno de Netanyahu, la derecha y la ultraderecha, y Hamas. Ambos no quieren la paz. Ambos no quieren el arreglo de dos estados. Ambos quieren continuar la guerra y se proponen el exterminio de unos a partir de los otros. Solo el análisis de los hechos, sin entrar a las teorías de la conspiración, nos muestran coincidencias perversas, que además ya han sido denunciadas por la izquierda israelita. Haciendo un balance somero, podemos decir que la derechización de los gobiernos de Israel han derivado en repetir la historia de otros gobiernos y de otros estados, dejando de ser la excepción, para convertirse en un gobierno igual que otros y en un estado igual que otros, donde se dan composiciones perversas en los circuitos y los círculos viciosos del poder. Se hace patente la corrupción y la corrosión institucional, además de las mañosas manipulaciones para mantenerse en el gobierno, pactando con los grupos de extrema derecha más desorbitados, que incluso han dicho que sería conveniente usar la bomba atómica en Gaza. Volviendo a recurrir a las teorías de la conspiración como escenario hipotético, podemos suponer que se da como una conspiración de la hiperburguesía que domina el mundo, que se halla en una concurrencia por la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. Esta conspiración de la hiperburguesía es una conspiración que apunta a un control total, a un panoptismo planetario total, y por lo tanto ha tomado ya la decisión no solamente del control mundial, sino también del exterminio de parte de la población considerada excedentaria o problemática. Volviendo a Hamas, hay que aclarar, no decimos de ninguna manera que es una invención de los servicios secretos israelíes
y de Netanyahu. Lo que decimos es que recibió apoyo de Netanyahu y hay coincidencias perversas entre los enemigos. Obviamente, Hamas tiene su propia historia. Hamas en árabe significa entusiasmo, también fervor. Se trata de un movimiento de resistencia islámica. Es una organización política, también paramilitar, palestina. En este sentido, se declara yihadista, nacionalista e islamista. El año 2017, en un segundo documento de principios, un documento fundacional, se propone el establecimiento de un Estado en Palestina, soberano e independiente, con Jerusalén como capital, manteniendo las fronteras dadas el 4 de junio de 1967. A pesar y aunque Israel, es decir, el gobierno de Israel y otros dispositivos, además de organismos secretos, apoyaron a Hamas en contra de la OLP de Yasser Arafat. De todas maneras, Hamas se ha convertido en objetivo prioritario de operaciones militares israelíes. Estos operativos han incluido el asesinato de líderes en lo que se llama ataques selectivos. Siguiendo la historia, Cambio y Reforma, que estuvo ligada a Hamas y está ligada a Hamas, se presentó en las elecciones generales del 2006, obteniendo en esas elecciones la mayoría absoluta, lo que derivó en la potestad de formar un gobierno, el mismo que lideró Ismael Haniyeh. Después de las elecciones, se suscitó un enfrentamiento entre organizaciones palestinas en Gaza, concurrentes y contrapuestas, aunque no del todo. Una serie de enfrentamientos se dieron lugar contra Fatah. El desenlace se dio al año siguiente, cuando Hamas expulsó de la Franja de Gaza a los partidarios de Fatah, el brazo armado de la OLP. Estos hechos dieron lugar a dos gobiernos, uno en la Franja de Gaza controlado por Hamas y otro en Cisjordania controlado por Fatah. Sin embargo, el 2017 se dio lugar a aproximaciones entre Hamas y Fatah. El 2 de octubre, la Autoridad Nacional Palestina regresó a Gaza y el 12 de octubre firmaron las organizaciones un pacto de reconciliación, el pacto de reconciliación entre Hamas y Fatah. Este acuerdo se dio lugar en el Cairo. Como antecedente tenemos lo siguiente. Una vez que ganó Hamas las elecciones, el 2007 se vio boicoteado por Israel y por Egipto. Es esta situación lo que obligó
a un pacto entre ambas organizaciones palestinas concurrentes. Como se puede ver, la situación es sinuosa. Podemos entonces hablar de nacimientos de Hamás, unos que tienen que ver con la conspiración de los servicios secretos y otra que tiene que ver con una historia más original, más propia. El general israelí Yitzhak Segev dice que jamás recibió el apoyo activo de Israel para luchar contra la OLP, repitiendo el procedimiento de los servicios secretos de Estados Unidos de Norteamérica con los talibanes para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán. El primer comunicado de Hamás dice: la intifada de nuestro pueblo rechaza la ocupación y sus presiones, la confiscación de la tierra, la construcción de asentamientos y la política de sometimiento de los sionistas. El Islam es la solución y la alternativa. Nuestro pueblo conoce el camino del sacrificio y el martirio. Haced que la violencia no engendra más que violencia, que la muerte no trae más que muerte. Remembrando en su carta fundacional del 18 de agosto de 1988, Hamás se presentó como una rama del movimiento Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto por Hassan al-Banna. Los hermanos musulmanes dicen abiertamente y se proponen, además de postular la aplicación de la ley islámica en la vida cotidiana. En términos políticos, Hamás se opuso a los acuerdos de Oslo, cuando Yasser Arafat e Isaac Rabin acordaron negociar el fin de la guerra. Es cuando Hamás denunció a Arafat y a la OLP como traidores a la causa palestina y su renuncia a la Palestina histórica. Si bien Hamás es conocido por los atentados suicidas de mediados del 90, Hamás vuelve a la escena política y bélica de manera asombrosa el 7 de octubre del 2023, perpetrando una ofensiva a gran escala en el sur de Israel. El ataque comenzó con disparos de francotiradores gazatíes contra las cámaras de seguridad. Además, con un bombardeo de precisión con drones sobre los sistemas de vigilancia perimetrales israelíes. Inmediatamente, Hamás comenzó con el lanzamiento masivo de cohetes hacia diversas ciudades y poblados israelíes, mientras un grupo de comandos palestinos traspasaba la frontera con parapetes motorizados. Inmediatamente después, una serie de explosiones y un grupo de bulldozers abrieron una treintena de brechas en la valla fronteriza. Paralelamente, milicianos de Hamás lograban tomar el paso de Erez. Es el momento cuando diversos grupos de milicianos, quizás más de 1,500, comenzaron a
cruzar la frontera en camionetas y motocicletas, además de atacar puestos militares cercanos a la Franja de Gaza. Esta incursión logró infiltrarse en distintas localidades y kibutzim en las proximidades de Reim, a unos 3 kilómetros de la frontera. Los militantes llevaron a cabo una masacre en un festival de música. En Sderot tomaron una comisaría donde se atrincheraron. En otros poblados más pequeños fueron entrando casa por casa, perpetrando asesinatos a diestra y siniestra. Antes de volver, tomaron cientos de rehenes que se llevaron a la Franja de Gaza, donde todavía se encuentran. Como se ha podido ver, la respuesta israelí nos ha hecho esperar. Ha sido no solamente desmesurada, sino demoledora. Como dice el propio Netanyahu, se trata de una venganza, de una fabulosa venganza, solo imaginable en mentes delirantes. Se ha arrasado Gaza. Los muertos superan los 10.000 fallecimientos, entre los que se encuentran más de 4.000 niños. Gaza ha pasado de ser un gigantesco gueto, un gigantesco campo de concentración, en un cementerio inmenso, desolado. Solo quedan ruinas y sobrevivientes. Ante un acto terrorista, así lo llaman los medios de comunicación y el propio discurso gubernamental israelí de Hamás, perpetrado el 7 de octubre del 2023, se opone y contrasta de manera trágica con otra masacre demoledora, con otro terrorismo, esta vez terrorismo de Estado, y podríamos decir también terrorismo colonial. Estamos ante una espiral envolvente de una violencia sin límites y sin escrúpulos. La víctima se volvió verdugo, pero un verdugo implacable, encolerizado. Al estigmatizar a sus víctimas como endemoniados, se ha convertido en el mismo demonio. De manera alucinante, en pleno siglo XXI, hemos retornado a las guerras santas del medioevo. Este es el carácter no solamente ultraconservador de los acontecimientos que se están dando en el próximo Medio Oriente, particularmente en Palestina y sobre todo en Gaza, sino se trata de eventos que muestran la sintomatología de conciencias desdichadas, de espíritus de venganza, el desborde de la miserabilidad humana. Israel se ha perdido en su propio laberinto. Sus orígenes, tanto bíblicos como orígenes de resistencia, tanto en los que se quedaron muy pocos pobladores y comunidades judías que se quedaron en Palestina, como los migrantes, masas de migrantes que empezaron a crecer desde el siglo XIX y crecieron abundantemente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo los orígenes socialistas del kibutz se están perdiendo en el olvido, en las cuevas más profundas del olvido.
Solo hay un presente despavorido, donde el mundo se muere, donde la sociedad se aniquila, donde los pueblos solo son fantasmas encolerizados, llenos de odio, que lo único que tienen por delante es matarse. Esta es una manera de ser derrotado, pues ya no hay futuro, no hay horizontes si se sigue este camino del genocidio. Esta matanza es contemplada por cómplices. Las potencias del orden mundial son cómplices, tanto de un lado y de otro, aquellas que concurren por la primacía de la jerarquía en el orden mundial de las dominaciones. Son cómplices también las sociedades y los pueblos que quedan asombrados y aunque denuncien y salgan en manifestación, son cómplices porque lo que hacen no basta para detener el genocidio. Varias veces hemos dicho que la historia no se repite. Si lo hace una vez como tragedia y otra como farsa. Este es el enunciado de Karl Marx en el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Lo que está ocurriendo es asombroso, asombrosamente atroz, puesto que asistimos a algo parecido a la contemplación de las potencias de entonces, de la década de los 30, en Europa, cuando contemplaban, azoradas, pero solo contemplaban y dejaban hacer durante el crecimiento y consolidación del nacionalsocialismo alemán. Ahí comenzó el Holocausto, ahí comenzó el genocidio, ahí comenzó la matanza de millones de humanos llevados al martirio de la guerra por sus burguesías, sus geopolíticas imperialistas. Si bien ahora es otro contexto, son otros protagonistas, actores y otras víctimas, hay analogías que asombran. La que más asombra es la quietud, la contemplación y la complicidad ante el genocidio de potencias, inclusive de la ONU, además de la insuficiencia en la interpelación y movilización de los pueblos contra el genocidio y el bombardeo en Gaza. El problema en estas interpelaciones es el esquematismo dualista. Unos denuncian como masacre y terrorismo lo ocurrido con la incursión de Hamás en el sur de Israel. Otros denuncian como terrorismo, masacre y genocidio lo perpetrado por los bombardeos israelíes y la incursión militar en Gaza. Este es esquematismo dualista. El enemigo señala al enemigo como el culpable, pero no asume su propia culpabilidad, por así decirlo. Hay dos actos terroristas, uno perpetrado por Hamás y otro perpetrado por el Estado israelí. Hay dos matanzas y dos masacres. Ciertamente hay una diferencia cuantitativa. La de Gaza ya es genocidio. Pero no se trata de cantidades, sino de la cualidad de la marcha de la muerte imparable, de la cualidad del asesinato, de la inhumanidad desenvuelta, de la cosificación de los humanos,
del vaciamiento ético, de la muerte de los horizontes. Ha fracasado la civilización moderna y en este fracaso también se lleva otros fracasos de proyectos barrocos que se dan en lo que podemos llamar con características posmodernas, esos fundamentalismos religiosos y anacrónicos que recurren a las tecnologías modernas para asesinar y matarse y ofrecer la salvación divina como lo hacían los sacerdotes de la Guerra Santa. Esos ya son fracasos antiguos, pero que están enquistados en el fracaso de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista. La humanidad ha fracasado en todas sus variantes y estilos, en todas las formaciones discursivas, tanto ideológicas como religiosas. Es momento de parar esta vertiginosidad desbocada que cae de manera estrepitosa al abismo y a la nada. Es momento de desandar el camino y comenzar de nuevo. Aprender de los errores acumulados, que ya son muchos, que forman cerros y montañas, que son verdaderos obstáculos histórico-políticos, económicos, sociales y culturales. Comenzar de nuevo, y eso significa comenzar teniendo en cuenta lo aprendido en 5.000 años de genealogías de civilizaciones. Comenzar liberando la potencia creativa de la vida, liberando la potencia social y el afecto, la inteligencia afectiva, que es el substrato de toda inteligencia, de toda creatividad, invención de los horizontes nómadas,